Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a esta conversa antropourbana del mes de octubre. Hoy tenemos el gusto de tener la presentación del libro del doctor Luis Fernando Acevedo. Luis Fernando es arquitecto, tiene una maestría en urbanismo por la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en urbanismo por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales, Colombia. Y va a estar acompañándonos como comentarista nuestra querida colega Valentina Mejía Mezquita. Es arquitecta con magíster en filosofía y con doctorado en diseño y creación por la Universidad de Caldas, Colombia. También es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales. El día de hoy, como les decíamos, pues vamos a tener esta conversa antropourbana, la presentación del libro titulado Espejos de Ciudad. Como normalmente hacemos, nuestros compañeros, el autor y la comentarista, van a hacer una presentación inicial de este trabajo y posteriormente vamos a dar posibilidad de tener intercambios abriendo los micrófonos o también a través del chat para las personas que nos acompañan el día de hoy. Y para quienes no han podido acompañarnos hoy, pues próximamente podrán ingresar al canal de YouTube de la Red Antropourbana y pues acceder, consultar el video de esta conversa. Entonces queremos darles la bienvenida a Luis Fernando y a Valentina. Les agradecemos muchísimo por su participación en este espacio y sin más preámbulo, pues les damos la palabra para que podamos dar inicio a esta conversa. Buenos días a todos y todas, querido profesor Luis Fernando. Él sabe que yo no solamente le tengo un profundo afecto, sino una admiración humana, académica, realmente atesorada y construida con años de compartires. Muchas gracias a la red, a Claudia, Andrés y a todos los que nos están acompañando. De verdad que mil gracias eh, por abrir estos espacios tan significativos de vida. Querido profe Luis. Gracias Valentina por tus palabras. Gracias a Claudia, a Andrés de la red nos compartir un poco este producto de un libro que hemos denominado Espejos de Ciudad. Entonces, pues voy a proceder a apoyarme en una pequeña presentación, voy a compartir pantalla para, para, para poder hacer la presentación y luego con Valentina podamos establecer un primer diálogo y abrirlo a los demás personas. Entonces, permítanme, logro hacerlo. No sé si ya estén viendo mi pantalla. Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, esta es la portada del libro, Espejos de Ciudad. Hay una versión pues impresa y otra versión electrónica que se puede conseguir. Luego les doy como los datos del libro. Quisiera iniciar planteando cómo surgió el título de Espejos de Ciudad, que creo que resume mucho lo que el libro es en sí mismo. Creo que en el año 2020 estábamos en plena época de pandemia, todos pensando acerca no solo de nuestro presente, sino de nuestro futuro. Tuve la oportunidad de hacer una serie de lecturas o de reforzar una serie de lecturas muy interesantes que finalmente me llevaron a la idea de organizar este libro y publicarlo. El libro salió finalmente el año pasado. Ahí hicimos el lanzamiento en la Feria del Libro de Colombia, que se hace anualmente, por allá en el mes de octubre, casi que un año, justamente hace un año. Y luego hemos venido haciendo también pues otra serie de presentaciones en distintas ciudades de Colombia.
¿cuáles fueron, digamos, como esas motivaciones iniciales? Yo estaba leyendo a Walter Benjamin, pues un autor que siempre me seduce mucho cuando tomo sus libros, y ese trabajo tan interesante pues que él hace reflejando o desarrollando esa idea del flaner, ¿no? Como un concepto de la modernidad de las ciudades, en donde los ciudadanos de cierta manera se toman las calles y comienzan a vivirla de otra manera a través de los bulevares, a través de las actividades comerciales, de los cafés, etc. Y ese concepto del flaner me ha llamado mucho la atención porque pues representa un poco esa idea de la ciudad vivida, fundamentalmente, ¿no? No la ciudad concebida que generalmente los arquitectos, los urbanistas tenemos siempre en nuestra práctica profesional, sino esa ciudad que se disfruta callejeando en la vida cotidiana, observando lo que sucede en la calle y también dejándonos observar en el tránsito por la ciudad. Y luego empecé a leer otra serie de textos y llegó a mis manos como un libro que también me marcó muchísimo, que lo tengo aquí al lado, que se llama Escribir la ciudad. Escribir la ciudad, crónicas urbanas de Carlos Drummond de Andrade, María Judith de Carvalho y Jacques Reda. Es un texto que lo publica la Universidad de los Andes, cuya autora es Ana Filipa Prata. Es un texto maravilloso que se lee pues con unas ganas impresionantes, y ella trabaja otro concepto que también me ayudó como a tomar la decisión del libro, y es la idea del flaner, pero en este caso del reportero. Es decir, que ya no es simplemente el ciudadano que callejea, que mira, observa y quiere ser observado, sino que también es la persona que quiere escribir sobre la ciudad, que quiere hacer crónica urbana. Y ella analiza pues varios personajes que hacen eso, tanto en Portugal como en Brasil, y realmente es un texto maravilloso. Entonces, de ahí surge esa idea de la ciudad texto, ¿no? Esa ciudad o esa ciudad texto que es como un tercer espacio, que modela o que modera la relación de la dimensión real con la imaginada. Lo define ella, Ana Filipa Petra. Y eso cerró un poco el asunto, porque yo venía trabajando también en mis clases de pregrado, de posgrado, con un concepto que me ha permitido, digamos, que también ver la ciudad desde una manera mucho más amplia, no solo como especialista, que son los planteamientos pues, que desarrolló Henri Lefebvre por allá a mediados del siglo pasado, y que lo condensa en un concepto que se llama la trialéctica del espacio, ¿cierto? Esa idea de los espacios concebidos, percibidos y vividos, que nos dan una posibilidad de entender la ciudad, como les digo, no solo desde la mirada del especialista, sino también de quien se aproxima a la vida cotidiana, de quien explora cuáles son los símbolos, los imaginarios que se construyen de la ciudad, que todos construimos finalmente en la ciudad. Porque quería justamente salirme de esa mirada de especialista y empezar a ver la ciudad desde otras perspectivas. Entonces, esa idea pues me llevó un poco como a entender en esos recorridos por la ciudad, a desarrollar o a tratar de capturar una serie de imágenes que estaban muy articuladas a esa concepción trialéctica, en donde siempre digamos que hay una intermediación a través de los espejos. En las ciudades abundan espejos, y esos espejos se vuelven reflejos, y a través de esos espejos podemos vernos, pero también podemos ver la ciudad de otra manera. Podemos ver el interior, el exterior, podemos mirar el reflejo
de algo que no alcanzamos a ver con el ojo humano, pero que el espejo nos permite ver como una tercera realidad que puede estar atrás o a un lado. Y eso me llamaba muchísimo la atención. De manera que empecé a capturar una serie de imágenes por cada ciudad por la que he podido recorrer en distintos lugares de América o de Europa, y siempre en esa perspectiva de encontrar qué sucede en la ciudad a través de los espejos. Eso ha ampliado un poco también a la idea de que no solamente los espejos son los que nos permiten ver la ciudad. La luz es un elemento tremendamente importante. Esa concepción de luces y sombras que siempre aparecen en las ciudades también de cierta manera se vuelven como espejos y reflejos. Entonces, inicialmente había dicho que si publicaba un libro sobre eso, sobre este tema, iba a contener esta imagen que ustedes pueden ver en sus pantallas a mano derecha, porque resumía muy bien justamente eso que quería mostrar, ¿cierto? Esa multiplicidad de miradas entre el adentro y el afuera, entre el reflejo y el espejo, en medio de la vida cotidiana, ¿no? Y de los personajes que habitan, que viven, que disfrutan o que sufren en últimas la ciudad. Pero al final terminé tomando ya otra decisión en el proceso editorial y nos inclinamos finalmente por esa fotografía que tiene la portada, que es una fotografía muy bella que tomé en la casa de Frida Kahlo, en la cocina en México, y que me permitió capturar, digamos, una serie de colores, de luces y sombras que entran y que salen también, y le daban un hálito como de misterio también al libro en sí mismo. Entonces, bueno, pues esa idea trialéctica que he estado desarrollando, pues, o tratando de interpretar en los textos originales de Lefebvre, que con Valentina precisamente hemos tenido la posibilidad de experimentar en el aula muchas variantes y muchas posibilidades de esa trialéctica, pues es lo que me permitió tomar finalmente la decisión de hacer este libro y de organizarlo desde el punto de vista trialéctico. Y creo que me faltaba también mencionar un asunto, y es que en esa preocupación por tratar de hablar sobre la ciudad, no en términos de especialista, de urbanista, de doctor en urbanismo, sino en los términos probablemente más, no simples, pero sí asequibles a la ciudadanía. Es un tema que me interesaba mucho. Pues, por un lado, me volví reportero de la ciudad aquí en mi ciudad, pero también empecé a hacer ese ejercicio de reportería en cada ciudad que iba conociendo por distintas partes del mundo, tratando de no detenerme en lo profundo de la organización de la ciudad, sino todo lo contrario, probablemente en lo efímero, en lo circunstancial, en lo vivido, en lo afectivo, de cierta manera, y ahí empecé a hacer algunas crónicas. Motivado también en gran medida por algunos autores, incluso algunos de ellos mis maestros en Caracas, particularmente el profesor Marco Negrón, que ha hecho un trabajo de reportería urbana muy interesante y de mucho tiempo, que le ha permitido publicar un libro. Ahora acaba de publicar otro. Este es un texto, digamos, que yo he seguido como con mucho detenimiento. Se llama La cosa humana por excelencia, controversia sobre la ciudad. Y son artículos cortos que él venía publicando, o todavía lo hace, digamos, en Caracas, haciéndole un seguimiento a los temas de la ciudad. Y acaba de publicar otro, ahorita, hace un par de meses quizás, algo así como Crónicas de una ciudad asediada, creo que se llama. Pues bien, este y otros autores que he venido siguiendo en distintas partes, también que quieren
escribir sobre la ciudad desde esta perspectiva asequible a todo el mundo me permitía a mí también decir que en Manizales, que es una ciudad de Colombia muy particular, metida entre montañas, muy conservadora en términos generales, hacía falta un espacio para hablar sobre la ciudad y para generar conciencia colectiva sobre la ciudad. Y por eso me volví cronista desde el año 2015 más o menos, y duré más o menos unos 5 años escribiendo sobre distintos temas y creo que finalmente logré mi objetivo, y es que se hablara sobre la ciudad, que la ciudad fuera un tema de debate público, que todo el mundo pudiera opinar sobre la ciudad, y eso me llenó, digamos, de mucha satisfacción poderlo hacer. Entonces, con base en eso dije, bueno, necesitamos hacer algo con todo este material. Este material que está aquí en el libro, pues no es un material académico en el sentido estricto de la palabra, no es un material pensado en los términos científicos que nos exigen hoy, pues las revistas indexadas con unas métricas y unos lenguajes bastante tecnocráticos que a mí personalmente me limitan muchísimo para expresar lo que quisiera expresar. No, son unos textos muy abiertos, muy desde la perspectiva quizás de la crónica, o en todo caso de una manera más libre desde el punto de vista del lenguaje y de los temas, para que lleguen a públicos más amplios realmente. Y por eso es un libro que no lo publiqué por la universidad, porque para la universidad, digamos que, y para la ciencia y todas estas concepciones que se generan en torno a lo que es ser científico, pues no caben, digamos, este tipo de escritura, porque siempre se considera como una materia gris, ¿no? Como algo que es efímero, que no es importante y que no está escrito en esos lenguajes rimbombantes. Y yo no quería hacer eso. De hecho, me he rebelado conscientemente contra eso y he experimentado más bien una perspectiva, digamos, más asequible en términos del lenguaje para llegar a más públicos, porque me interesa no tanto llegar a los especialistas, me interesa llegar al ciudadano común y corriente con un lenguaje no simple tampoco, un lenguaje elaborado, pero que permita, digamos, una lectura por muchos más públicos. Y en esa medida, entonces, digamos que este es como un poco el esquema del libro, un esquema que trabaja esta trialéctica desde distintas perspectivas, tanto desde la lefebriana como desde una más amplia que tiene que ver con el concepto de sociedad, espacio y naturaleza. Entonces, digamos que el primer capítulo de ese libro está articulado en torno a una reflexión teórica sobre estos temas de la trialéctica y cuáles son las distintas concepciones que hay alrededor del tema, cómo el espacio, digamos, dialoga interdisciplinariamente en torno a debates, digamos, muy importantes que van más allá, digamos, de la visión más doctrinaria de la academia y de los científicos y de los urbanistas en términos tecnocráticos, para expandirse mucho más a una visión del espacio tanto desde el punto de vista vivido y simbólico que está más presente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, ahí quería como cerrar, digamos, una primera discusión, porque este es un tema extremadamente complejo, extremadamente amplio, pero para mí me permitió como hacerle un cierre a textos que venía escribiendo sobre cómo entender el espacio en esa concepción multidisciplinar, y pude pues cerrarlo como en ese primer capítulo.
Luego en los demás capítulos, digamos, es una posibilidad ya de organizar estos textos en esa idea trialéctica. De manera que ese segundo capítulo que aquí no alcanzo a ver, bueno, que trabaja más el tema de la ciudad global, surgió de una serie de crónicas haciendo, digamos, mi doctorado, que lo dediqué en mi tesis a pensar las ciudades del conocimiento. Y entonces en esa búsqueda de las ciudades del conocimiento empecé por distintas ciudades a escribir una serie de textos más libres, más libres sobre dónde estaban esas ciudades del conocimiento. Y entonces ese capítulo se estructura, por un lado, estudiando esas ciudades del conocimiento en distintos lados, ¿no? En Panamá, Barcelona, París, Torino, Mérida en Venezuela, Caracas en Venezuela, el mercado de Tepito en México, Chilpancingo, Cuenca, Guayaquil, Curitiba, etcétera, ¿no? Una serie de textos que en la medida en que iba conociendo esas ciudades, indagando qué es ser una ciudad del conocimiento en esas partes, pues me permitió estructurar allí un conjunto de documentos que en mi opinión son muy interesantes, siempre promoviendo esa idea del pensamiento crítico y tratando de no ir en este caso, digamos, a los textos, a los planes, a los libros, sino a como ciudadano dónde están esas ciudades del conocimiento y qué pueden representar para un ciudadano estar o no allí. Y bueno, eso está acompañado de una serie de fotografías que fui tomando también, que en el texto solamente aparecen en blanco y negro, y en la versión digital también. Creo que ahí me equivoqué un poco porque pude haber experimentado en la versión digital un color mucho más profundo, pero que son muy interesantes, digamos, como material fotográfico en esa búsqueda de esos lugares que se promueven dentro de la competitividad y que generalmente o que buscan ponerse como ejemplos también de conocimiento aplicado sobre las ciudades, ¿verdad? Entonces, en esos recorridos como flaneur, reportero, pues fui tomando una serie de textos. Y luego, en ese tercer capítulo que dialogué, que puse como diacronías espaciotemporales, pues ahí sí seleccioné una serie de textos un poco más elaborados, quizás más científicos, si la palabra lo permite, en donde hago pues unos análisis más detallados a partir de la trialéctica espacial, con grandes proyectos urbanos que se han desarrollado en Colombia y también, bueno, en este caso, solo creo que en el caso colombiano, comparando dos experiencias muy complejas de renovación urbana relacionados con temas de vivienda de interés social en Colombia. Una en la ciudad que habito, que es Manizales, que es el macroproyecto San José de vivienda de interés social, en donde descubrí ahí un concepto muy interesante de gentrificación verde, es decir, de cómo los temas ambientales se vuelven procesos de gentrificación y se destruye el tejido productivo de un territorio, comparado con otro gran proyecto que en este momento también está en desarrollo, que es en Buenaventura, un proceso de expulsión de las comunidades de baja mar para llevárselas a zonas continentales y dar lugar a toda una estrategia de renovación turística. Y es también lo mismo, ¿no? Como esa idea de gentrificación verde, en este caso a partir de la amenaza del tsunami inminente que implica sacar todas estas poblaciones, pero que en últimas de lo que se trata es de hacer una renovación en función del nuevo turismo globalizado en estos territorios. Bien, esa idea del flaneur reportero
se logra concretar ya mucho más en el capítulo 4, en donde yo hago una selección precisamente de esas columnas de opinión que publiqué en el diario local durante 5 años y al final decidí parar, darme un tiempo porque veía que ya había cumplido la labor y que de cierta manera empezaba a repetirme por la frustración tremenda que sentía de no lograr en los gobernantes especialmente la posibilidad de cambiar sus concepciones sobre ciudad. Veía una emergencia ciudadana clamando una manera de ver la ciudad distinta, incluso una ciudadanía muy activa ya, tanto en términos de veedurías, protestas ciudadanas, e incluso activismo judicial, que en el caso de Manizales es muy profundo desde la perspectiva ciudadana, pero no veía cambios en las administraciones para modificar esa anticiudad realmente que vienen desarrollando. Entonces ahí es donde se concreta esa idea del planner reportero, como esa persona que retrata la sociedad urbana y la comunica en sus bordes, umbrales y disoluciones sin poder eludir una cierta subjetividad frente al espacio que lo rodea, ¿cierto? Creo que lo objetivo y lo subjetivo tienen que ir siempre muy de la mano. A veces puede ser más fuerte lo objetivo, otras veces puede ser más fuerte lo subjetivo, pero me parece que cuando estamos haciendo pues esa labor de reportería es muy importante combinar esas dos versiones del asunto que nos dan una mirada, digamos, tal vez un poco más compleja. Y bien, el libro, exploramos también otra posibilidad muy interesante y es expandir ya el libro a otros medios, a otras formas de comunicación. Y aquí le introdujimos, digamos, unos códigos QR que se pueden ver a lo largo del libro. Uno que trabajé explicando justamente cómo fue que surgió el libro Espejos de Ciudad, otro con la profesora Valentina en una conversa muy amena, justamente en torno a las temáticas y a las derivas propias del libro y de lo que hemos venido trabajando. Y una última que me gustaría compartirles, que es una columna de opinión, vuelta voz, ¿cierto? Entonces, digamos que son como, no sé si 5 o 6 códigos QR donde uno puede acceder, escanear el código y encontrar allí unos paisajes sonoros, lo llaman, digamos, los expertos, que permiten ampliar, digamos, la mirada del libro. Entonces, si me permiten, voy a abrir esta columna de opinión, así sea para que la escuchemos un fragmento quizás, o de pronto todo, no es muy larga, y que nos permita hacernos una idea más concreta del asunto. Voy a poner aquí. Estamos escuchando, pero hay como un retorno. Exacto, hay como un eco grande. Ah, ok. Entonces, puedo apagarlo a ver esta parte. Para que se escuche a ver a través de... No, se escucha el retorno, no. Sí, no se logra escuchar lo que se dice. Ahorita está una Suena máquina como cuando estás sintonizando una emisora. Todavía no, todavía no se escucha. Parece como una especie de Ahí. Por eso es que me gusta aún más. Ya no quería seguir retratando la ciudad. Retrasarlo un poquito. Esta columna la escribí en el año 2019
Es una columna que titulé Maní sin tiempo ni espacio. La escribí justo antes de la pandemia, esta pandemia terrible que nos ha tocado vivir por COVID-19, y parece como una especie de premonición, por eso es que me gusta aún más. Ya no quería seguir retratando la ciudad como lo venía haciendo con las columnas que estaba escribiendo cotidianamente en un periódico local de la ciudad. Me generaba mucha frustración saber que nada se movía en las oficinas del poder local sobre estos temas urbanos y de ciudad, pese a que desde el punto de vista ciudadano sí había una serie de manifestaciones de indignación colectiva sobre las pésimas decisiones que toman los mandatarios y sus equipos, muchas veces sin sustento técnico, sin participación ciudadana, sin medir las consecuencias sociales de esas decisiones. Y yo creo que pues estos estallidos sociales recientes que se han vuelto casi reiterativos a nivel nacional y por supuesto a nivel local representan mucho de esa contención de la rabia ciudadana por, entre otras cosas, porque las ciudades ya no representan ese espacio fundamental de integración, de solidaridad, etc. Se me estaban agotando las palabras, entonces decidí escribir una columna de opinión de una especie de ciudad utópica, un poco a la manera de Italo Calvino con sus ciudades invisibles. Entre la gente que la leyó en ese momento, me encontré en alguna oportunidad a alguien por la calle y me decía, pero en esa columna yo esa ciudad la conozco, se parece a mi ciudad, veo que allí están retratados en parte los dirigentes. Y eso a mí me produjo una gran satisfacción porque me puso a reflexionar sobre muchas cosas. Por un lado encontré otra manera de comunicar una realidad, mucho más cercana a la ficción, pero que la gente lo logra interpretarlo como realidad. Y bueno, la verdad es que ya no quería seguir escribiendo, esa era como mi gran frustración, de cierta manera mi gran derrota. Quería hacer un balance de lo que hasta el momento había hecho y creo que este libro justamente es el resultado final de ese balance que hice precisamente en épocas de pandemia. Entonces voy a leer esta columna que espero que les guste mucho. Cuentan los abuelos que cuando Maní se fundó, la piedra que lleva su nombre se sembró y de allí brotaron los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Por la mezcla de ellos el espacio y el tiempo se conocieron y como expresión de su más profunda relación nació la ciudad. Los filósofos de aquí y de acullá visitaban a Maní interesados en estudiar cómo los grandes debates de la filosofía desde la antigüedad mesoamericana lograron materializarse en polis a través del espacio público. Una sucesión de hechos y sinergias permitió organizar barrios sobre las laderas, caminos, ferrocarriles, cables aéreos, fábricas y un fructífero comercio. Todo se entretejía con parques, plazas, bulevares, canchas deportivas, mercados campesinos, colegios y universidades. La vida fluía, más o menos feliz, no sin los contratiempos propios de los cambios de época. Pese al estado de felicidad que los habitantes de Maní reflejaban en las encuestas anuales de percepción ciudadana, ocupando siempre los primeros lugares del mundo y más allá, aumentaba cierta desazón y preocupación por el incremento de las muertes y pestes recurrentes propias del cambio climático, la deforestación, la contaminación de las aguas y la turbiedad del aire por efecto de las fábricas antiguas, el incremento en la compra de automóviles y el uso de combustibles fósiles. La Catedral de Maní, paradigma de la capacidad técnica y del tesón de sus gentes para sobreponerse a varios incendios que obligaron a reconstruir la ciudad, debía ser sometida a procesos cada vez más continuos de lavado de sus fachadas para evitar el deterioro. Las casas se ponían negras por el hollín. Esto contrastaba con los rumores sobre la
estrategia de algunas empresas que debilitaban la disponibilidad del agua para consumo humano, bien porque depositaban en ellas mercurios y otros minerales para extraer oro, o por los químicos que usaban indiscriminadamente para cultivar papa, o porque se proponían inundar de concreto reforzado cada rincón de los bosques debido a la valorización de suelos impermeabilizados. El espacio parecía detenerse, homogenizado por una especie de obsesión colectiva de separar la ciudad en conjuntos cerrados y controlados por cámaras de vigilancia, perros rabiosos y sensores remotos que electrificaban a cada transeúnte si sobrepasaba los estrechos márgenes de circulación. Y el tiempo se volvió atemporal, como lo habían vaticinado los filósofos de la teoría del caos. Todo era efímero y circunstancial. Todo se había vuelto etéreo, banal y superfluo. La crisis de liderazgo se reflejaba en la ingobernabilidad del gobernante, en la insustentabilidad del ambiente, en la ignorancia de los sabios, en la injusticia de los jueces, en la improvisación de los planificadores y en la impericia de los técnicos. Cuentan los abuelos que el último de los gobiernos de la ciudad de Maní perdió la razón y la memoria. Y muchos ciudadanos, como una especie de zombies, deambulaban de aquí para allá sin conciencia de las amenazas que se cernían sobre ellos. «Somos muy felices», repetían insistentemente en cada esquina, negándose a reconocer la tragedia que vivían cotidianamente. Otros pocos, que mantenían su capacidad de raciocinio y de crítica, ni siquiera se atrevían a salir de sus casas por temor a ser contagiados. Decían que cada madrugada el gobernante y su equipo cambiaban el sentido de las vías o simplemente las clausuraban para convertirlas en parqueaderos. Construían glorietas de 2 y 3 pisos junto a los largos puentes que pasaban por encima de casas y edificios históricos. También se habían obsesionado con cerrar restaurantes y negocios porque, según él, perjudicaba la salud colectiva y deterioraban el estado de felicidad. Cierto día, el gobernante emprendió una campaña para promover el consumo de buñuelos, argumentando que prevenían la drogadicción en los jóvenes, mejoraban la voluptuosidad de las mujeres y mantenían el estado de felicidad colectiva. Por eso localizó pequeños negocios con el apoyo de sus amigos en avenidas, parques y plazoletas donde se concentraba la gente. Aumentó tanto el consumo de buñuelos que los ciudadanos ya no podían caminar ni disfrutar del espacio público por el peso de sus cuerpos redondos. El tiempo en la ciudad de Maní se detuvo. La ciudad desapareció y la felicidad se fugó en busca de otros 4 elementos fundacionales. Bueno. Y aquí termina esta columna. Entonces, ese es más o menos el asunto. Creo que trabajar, digamos, esta idea de la expansión del lenguaje del libro a la expansión del lenguaje, ¿cómo se llama? Hablado, pues da ciertas posibilidades interesantes de expresar, digamos, las ideas por distintas maneras y experimentar en torno a eso. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. Bueno, decirles incluso también que si en algún momento están Se nos congeló Luis, ¿cierto? Sí, se quedó como congelado. Seguramente está pesado su archivo, de pronto no tiene muy buena conexión. Deshabilitado, a ver, Yo creo que es un poquito la red.
Bueno, de todas maneras, también lo que podríamos hacer mientras regresa Luis Fernando y se puede reconectar, pues es que luego le solicitaremos que igual nos transmita esos datos para poderlos compartir de manera más amplia con todas pues, las personas que hacen parte además de nuestra lista de difusión, porque es información pues, que creo que puede servir a muchos para consultar, digamos, todos estos materiales de los que él nos viene hablando. Y entonces no sé si tú, Valentina, quieres ir, digamos, Vale, pues claro que sí. comentando. Claro. Ah, ya volvió el profe Luis. Ya lo recuperamos. Si quieres, escuchamos al profe Luis y como en su Sí. intervención. ¿Ya me escuchan? Ya te Bueno, Sí, ya te escuchamos escuchamos. perfectamente. perfecto, sí. No, quería simplemente decirles que para personas de pronto que estén escuchándonos fuera de Colombia, el libro está disponible en formato electrónico por Amazon. Entonces, si lo quieren de pronto conseguir. Pero bueno, no, eso era todo, básicamente. Muchas gracias por Sí, escucharme. estábamos diciendo mientras te podías reconectar que te vamos a pedir que luego nos transmitas un poquito estos datos para que los Sí, podamos compartir a través de la red, para que las personas que están interesadas obviamente en tu trabajo y en estas discusiones tan interesantes, pues puedan tener, digamos, un poquito más de información sobre cómo pueden acceder a, a lo que nos venías pues presentando como material. Entonces, pues estábamos dándole la palabra también a Valentina para, pues, para empezar, digamos, a abrir un poco este diálogo y los dejo entonces para que continuemos. Lo que sí, muchas gracias y muchas gracias a Luis pues por su presentación. Sobre todo porque creo que cada vez que uno vuelve y escucha y vuelve y conversa sobre estos escenarios pues, que nos han unido y que yo pienso que le han permitido a Luis con este libro, lo voy a decir como en un sentido un poquito coloquial, como cuando uno mastica y remastica las cosas, ¿cierto? Como que se las ha rumiado con el tiempo. Yo le decía a Luis cuando compartíamos el libro inicialmente y le planteaba, pues él me proponía como hacer una suerte de presentación del libro, para mí fue como inevitable no acudir. Yo lo oía y recordaba inevitablemente una canción que siempre me ha parecido muy bella, pues digamos como una suerte de poema musicalizado de Alberto Cortés, en el que el vino, ¿cierto? En el que él hace referencia a como a esa posibilidad extraordinaria que tiene de hacer salir las cosas que uno se calla o que, como bien señalaba Luis, de pronto uno no encuentra en las dinámicas de este mismo escenario académico en el que estamos inserto las condiciones para que finalmente esa voz como que se derrame, ¿cierto? Yo coincido plenamente contigo, Luis, cuando dices que hay como en esa suerte de estandarización o en esa búsqueda como un encasillamiento, como de unos lenguajes, hay un montón de narrativas que se quedan por fuera. Muchas absolutamente extraordinarias, las de la vida del día a día, las de, como decías tú, recorrer la calle, tener uno la posibilidad de detenerse, de transitarlo con su experiencia humana, no solo con los ojos del disciplinado arquitecto urbanista, sino finalmente en estas ciudades donde habitamos mayoritariamente, donde mayormente desplegamos nuestros anhelos, frustraciones, angustias. Insistiría mucho como en la vida cotidiana, los agobios que por supuesto nos producen nuestras políticas públicas y la manera de hacerlo coherente con la vivencia, con las formas de representación y por supuesto con eso que planteamos. Yo coincido mucho con él en esa mirada trialéctica de la ciudad. Creo que lo dialógico pues también se va agotando un poco como con esa voz simplemente como de un lado y el otro, y uno dice, no, tiene que haber terceros escenarios, tiene que haber otras polifonías. Entonces para mí fue muy bello pues poder acudir como a esa
digamos, a ese poema pues musicalizado, por decirlo de alguna forma, y es como a lo largo del libro, que creo que es un asunto que por supuesto sale y sobresale como en esa mirada caleidoscópica, finalmente es, claro, la ciudad, las prácticas y la manera también como cargamos de sentido esas prácticas en este, digamos, en este contexto de lo urbano. Creo que el hecho de que la ciudad se refleje finalmente es porque estamos poniendo cosas en ella, o la metáfora de los espejos de las ciudades, también como nos mostramos en ese contexto, cómo hacemos la ciudad posible, cómo, digamos, la ciudad ciudadea o cómo lo urbano urbanea, cómo se hace y se rehace es justamente en la performatividad de nuestras prácticas. Yo creo que es una voz extraordinaria, creo que llega muy bien, sin perder, por supuesto, el rigor de la mirada que siempre está alimentada por esa subjetividad, que insisto, es lo que vamos recogiendo con los años, por eso nos vamos añejando con cariñosamente, nos vamos añejando como el vino es producto de lo que vamos recogiendo, ese bagaje, ese que nos permite ver las cosas con ciertos, eh, digamos, focos o con ciertos Matices. matices. Entonces, a mí me parece que el libro es indudablemente un escenario donde cualquier ciudadano, cualquier interesado, cualquier incluso, eh, como casi en la lectura, pues de una novela, como podríamos escuchar ahora, pues un fragmento, creo que lo puede hacer. Creo que la labor también la has ido sembrando, has recogido la cosecha y has resembrado, con lo cual estas voces pues han venido haciendo eco en el quehacer de los estudiantes, que creo que también, sin lugar a dudas, eso es una responsabilidad inevitable para quienes somos profesores y profesoras, darles la posibilidad de entender desde otras localías esta, digamos, esta disciplina de la arquitectura, y creo que esta es una sustancialmente valiosa. Sin lugar a dudas, eh, muchos de los capítulos podrán tener mayores familiaridades en función de quienes se aproximen a ellos. Creo que esa columna que por tantos años maduraste pues en periódico local fue también haciendo mucho sentido como en esa voz que nos convoca también desde la ciudadanía y para la ciudadanía, no solo en espejos, sino en ecos de ciudad, que creo que es un muy valioso. Creo que eso ha dado cabida también para muchas de las luchas ciudadanas en pro del reconocimiento de lo que implica ser también un habitante de la urbe. Creo que el caso de San José, haber puesto la ciudadanía tanta confianza en alguien como tú para decir, bueno, y tal vez lo más valioso es que tú, reconociendo estas lógicas del día a día, le has podido dar un tono con mucho rigor, sin apasionamientos ni desconocimientos, sino justamente con, digamos que con mucha sensibilidad humana, pero con un sentido de compromiso por el derecho que tenemos todos y todas a la ciudad. Y ha calado profundo, ha permitido que la ciudad se movilice en acciones concretas frente a estos territorios. Y creo que libro con esa suerte de distopías espaciales, poniendo como tan claro los pulsos de poder que se ejercen sobre la ciudad, que va mucho más allá de, digamos, de la mirada plana sobre una cartografía. Creo que también nos señala que el mapa no es el territorio y que finalmente recorrerlo, vivirlo, transitarlo, apropiarlo, atravesarlo, es lo que nos permite ser finalmente realmente habitantes de la ciudad. Entonces, es como lo que quisiera poner ahí también como en conversación para quienes nos acompañan en este espacio. Bueno, Valentina, muchísimas gracias. Entonces, pues digamos que podríamos dar paso entonces a abrir los micrófonos, ¿cierto? Para las personas que quieran pues hacer comentarios, preguntas, eh, pueden ir levantando la mano, vamos a ir dándoles la palabra, pues nos pueden escribir en el chat, pero pues nos parece mucho mejor siempre poder escucharlos de viva voz. Entonces,
pues sería muy, muy importante pues, que tengamos este espacio de intercambio aquí con Valentina, con Luis Fernando, a propósito pues de este trabajo del profesor Luis Fernando Acevedo. Entonces no sé si hay personas de las que están conectadas que quisieran levantar la mano y pues abrir su micrófono y participar. Yo veo que está Diana, que está Juan Guillermo, Rolando, Juan Pablo, Edith. No sé si alguno de ustedes quiere, digamos, romper el hielo y, y lanzarse a hacer sus preguntas o sus comentarios. Felipe, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, Adelante. antes que nada Bienvenido. quisiera felicitar al expositor. Soy Felipe Vázquez de acá de México y quisiera preguntarle si a la hora de escribir y de narrar esta visión o esta descripción de la ciudad, si tú tuviste que hacer un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿y qué tuviste que reprimir cuando veías que lo subjetivo ganaba lo objetivo y al revés? ¿Sí? Muchas Sí, gracias y te felicito por tu libro y claro que lo vamos a adquirir. Gracias. muchas gracias, Felipe. Sí, no, es una pregunta muy pertinente, muy interesante, porque justamente el libro tenía ese interés de ser trialéctico. Y entonces para poder ser trialéctico necesitaba tratar de establecer un equilibrio entre documentos que pudieran ser más representativos de una visión, digamos, de la planificación, del ordenamiento del territorio, del plan urbano, si se quiere, y adicionalmente contrastarlo con la visión en este caso mía, digamos, como reportero de la ciudad, indagando esas maneras de leer la ciudad desde distintas concepciones, desde las prácticas cotidianas por un lado, pero como observador de la ciudad, y también tratando de construir esas otras subjetividades o de descubrir esos elementos simbólicos que van marcando huellas en la ciudad, y que todos las vivimos quizás de una manera diferente. Si yo le preguntara a alguien si fue a París y caminó, digamos, la Torre Eiffel, qué tipo de sensación obtuvo, y ahí encontraríamos toda una dinámica muy diferente de entender y de leer la ciudad. Entonces, en efecto, digamos que la selección del material del libro fue justamente esa idea de decir qué no pongo, y cómo logro equilibrar el libro para que pueda leerse trialécticamente, para que podamos leer algo sobre una mirada, digamos, del urbanista como tal, ¿cierto? Más tecnocrática, si podemos decirlo, pero también esa otra mirada de la ciudad vivida y de la ciudad percibida, ¿cierto? Entonces, ahí hay una constante pugna positiva, en mi opinión, en el sentido de que para mí, como escritor de este libro, ese primer espacio de la planeación y del territorio, que lo he hecho en otros libros, digamos, que tienen ese propósito de hacer balances o mostrar resultados de investigación más duros, ¿sí?
con datos más duros, si se quiere. En este libro no me interesaba tanto eso, que es normalmente lo que hacemos los académicos, ¿verdad? Me interesaba más darle fuerza a lo vivido y a lo percibido, con unas maneras de expresar lo concebido también, pero sin volverlo el centro del asunto. Entonces siempre se mantenía ese debate del equilibrio, que incluso hasta me he propuesto, digamos, que en los artículos científicos que siempre tenemos que escribir para poder cumplir con los compromisos académicos, yo siempre me mantengo también un poco en esa lucha, ¿cierto? De decir, no quiero quedarme exclusivamente en lo tecnocrático, quiero expandir la mirada hacia estas otras versiones de ciudad que complementan sin duda alguna la visión tecnocrática o técnica, pues, que estamos acostumbrados como profesionales. Ese fue digamos, la lucha permanente a la hora de seleccionar los textos para este libro. Yo no sé si tú, Valentina, quieres complementar algo sobre ese punto, ¿cómo lo ves tú? A mí me parece que ahí hay un tema que se vuelve muy valioso y es cómo va también uno como madurando, eh, digamos, como esa idea de la subjetividad, en el entendido de que no es, digamos que no es una subjetividad desinformada, ¿cierto? Finalmente uno probablemente en algunos de los escenarios, pues, por ejemplo, de las revistas académicas, digamos, que uno esté diciendo, ¿cierto? Mi camino, lo que yo he construido, lo que yo he vivido en 20 años de ver esta ciudad, cómo se devuelve esto y esto, aquello, puede que te digan, pues de pronto eso se vuelve algo más reflexivo. Yo creo que lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en el libro es que no es una subjetividad en algunas de las aproximaciones como si fuera como que todo vale solo porque yo lo creo, sino finalmente es, yo pongo al servicio un punto de vista, digamos, informado, que he recorrido y que tal vez a mí me parece que lo carga más de sentido es que es una voz resonante también de recoger voces, ¿cierto? No solo como de lo que uno observa, sino de esa trialéctica en esa conversación permanente con quienes practican la ciudad, con quienes la proyectan, con quienes la simbolizan, con quienes la repiensan, con quienes la renuevan, con quienes la replantean, con quienes están a favor, con quienes toman distancia. Entonces yo creo que eso se vuelve muy significativo cuando uno logra hacerle también como eco a esos diálogos, no solo como a sus percepciones, no solo al lugar de su mirada, sino como esto finalmente no es pues como la urdimbre, sino el entretejido como de ese entendimiento. Porque creo que la pregunta, digamos, que hace Felipe es muy significativa, sobre todo cuando uno dice, bueno, yo estando en mi lugar de ser un profesor, donde reiteradamente en las universidades nos están diciendo, ¿cierto? Muéstreme aquí el artículo, o sea, muéstrame el Q1, 2, 3, 4, 5, y uno dice, pero bueno, ¿y dónde está la responsabilidad civil que tengo yo como profesor de una institución? Eso es más lejos que el Q1, 2, 3, 4, 5, donde pues sí, seguro logro un nicho, sí, seguramente logro incluso hasta un reconocimiento salarial, pero yo estoy aquí porque tengo un compromiso social ineludible. Es como lo que creo que Felipe también anima ahí en su conversación, ¿cierto? Como cuál es el lugar que ocupamos finalmente frente a la sociedad. Y creo que eso vale la pena mucho reconocerlo en este. Gracias, Valentina. Bueno, teníamos la mano levantada de Andrés Gómez. No sé si Andrés quieras abrir tu micrófono. Bienvenido. Sí, gracias. Buenos días. Pues lo primero es saludar a Luis. Yo tengo la fortuna o tuve la fortuna de ser compañero de Luis en su carrera como arquitecto. Lo admiro, pues es una persona que admiro mucho y sobre todo pues le sigo su recorrido pues como urbanista que ha sido y pues la verdad
a dónde ha llegado pues hasta el momento. Yo a Luis le voy a hacer una pregunta como ciudadano de a pie, Ok. y es la siguiente, Luis. En tus recorridos como planeur o reportero por esas diferentes ciudades, quisiera saber si uno alcanza a descubrir el alma o la esencia de cada ciudad, porque yo soy de los que piensa que cada ciudad tiene una esencia diferente, ¿cierto? Y en esos recorridos, de la manera como tú lo haces, alcanzas a percibir eso de esas ciudades, diferentes todas. Sí. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Andrés es un gran amigo y un cómplice de muchas, de muchas eh, crónicas Batallas. también desde hace mucho tiempo y nos hemos encontrado, digamos, como por periodos, ¿no? Nos perdemos, volvemos y nos encontramos. Bueno, Andrés, no, yo creo que sí, lo que pasa es que eh, es muy simpático porque cuando uno recorre la ciudad, digamos, en esa actitud turística, ¿cierto? Casi no puede conseguir encontrar el alma de las ciudades porque son tantas imágenes que uno tiene en esa condición de turista, ¿no? Que uno nunca o casi nunca logra ir más allá o más adentro de las ciudades porque siempre estamos mirando lo que nos interesa en unos tiempos muy cortos. Entonces, de cierta manera somos como unos fotógrafos que nos dejamos permear de esas imágenes que aunque habíamos visto en los libros quizás, ahora queremos verla de manera más presencial, pero nunca alcanzamos a meternos en el alma de las ciudades, difícilmente. A mí no me gusta nunca hacer ese tipo de turismo, realmente. A mí me gusta meterme en los mundos, en los fondos, caminar las calles peligrosas, tratar de ir un poco más allá y establecer contacto, conversación, eh, si el idioma me lo impide, a través de alguien que me acerque a esos mundos y me presente sus miradas. Entonces, creo que no es que alcance a entender el alma de la ciudad, porque yo creo que cada ciudadano que vive y habita la ciudad tiene un alma distinta sobre la ciudad. Pero sí por lo menos alcanzo a entender lo que para mí, digamos, puede representar esa ciudad con mis propios ojos y con mis propias lecturas, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir que casi siempre sucede que cuando uno habita una ciudad, a veces uno ni siquiera la conoce, porque en las rutinas cotidianas, pues uno se desinteresa de ir a un lado o a otro. Y entonces cuando yo llego a una ciudad de un amigo, por ejemplo, a veces hasta mi propia ciudad, y, y trato de conocer otras cosas, esa persona me dice, oye, yo nunca había ido a ese lugar, nunca me había preocupado por estar allí, ¿cierto? Justamente por esa rutina que uno maneja en la ciudad. Entonces yo creo que las ciudades siempre hay que descubrirlas, redescubrirlas, revisitarlas y como decía Valentina, en cada una de esas aproximaciones uno siempre encuentra un lugar diferente. Hace poco, por ejemplo, tuve aquí en la ciudad una experiencia maravillosa y es que visité un hotel de la ciudad de Manizales y un hostal. Y entonces el dueño del hostal, muy querido, me dice, venga, le muestro mi casa. Una casa de guadua, construida pues obviamente en el periodo republicano de la ciudad. Y me mostraba hasta sus techos más profundos y yo decía, es increíble lo que tenemos, digamos, en esta ciudad y que no valoramos suficientemente, porque esas ciudades o esos edificios que tienen un valor patrimonial,
se nos están desmoronando y solamente a partir del esfuerzo privado es que alguna gente logra conservar esas maravillas arquitectónicas. Y yo empecé a redescubrir un mundo completamente diferente a través de la visita de esas casas. Y uno diría, claro, la ciudad solamente no se puede observar solo por fuera, como flaneur reportero. Ojalá nos metamos adentro de las edificaciones, las recorramos por dentro y vamos a encontrar ahí otras formas de ver la ciudad ya desde el interior hacia la ciudad misma, ¿no? Entonces yo creo que hay múltiples maneras de hacer y de vivir la ciudad, y quizás lo que se vuelve un reto es encontrar esas maneras justamente diferentes de verla en cada aproximación. Y eso me parece a mí muy, muy sugestivo, porque cada que yo recorro una ciudad y vuelvo a hacerlo, intento no volver por los mismos lugares, sino obviamente moverme por otros para tratar de ampliar ese conocimiento sobre las ciudades. De acuerdo, Luis, comparto contigo completamente esa visión. Realmente a mí de esta conversación me queda muy claro ese contraste que haces entre la ciudad concebida, la ciudad percibida y la ciudad vivida. Y yo creo que, mira, hoy, pues, particularmente en este momento me encuentro en Nueva York. Mi hijo vive acá y estoy haciéndole visita. Es la cuarta o quinta vez que vengo a Nueva York y me doy cuenta con lo que estoy escuchando hoy, que esto es como capas de cebolla. La primera vez que vine, obviamente vine con ojos de turistas, pues muy claro, ¿cierto? Pero ahora estoy precisamente buscando esos rincones o esos sitios diferentes que no me los muestran las guías turísticas. Entonces Exacto. uno cada vez que viene va profundizando más la ciudad. Eso es realmente lo que hacemos. Qué bueno. Muchas gracias, Luis. Listo. Y yo quería permitirme un comentario, digamos, frente a esta pregunta de Andrés, porque claro, uno, como decía Luis Fernando, pues tal vez la aproximación no es en términos científicos como se prepara un proyecto, digamos, de investigación o estas cosas, pero también, digamos, que me atrevería a decir que tampoco vas a mirar cualquier cosa, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, eso es interesante porque hay una intencionalidad de todas maneras, o hay algo que, digamos, hay algo que está, ¿no? Como presente en qué es lo que también se quiere ir a ver. Es decir, no vas a hacer reportería de cualquier cosa, no vas a mirar simplemente por mirar qué te encuentras. Seguramente que si observas cosas y dices, ve, esto no lo había pensado, ¿cierto? Pero inicialmente tienes un interés, ¿no? Y Sí. ese interés marca, digamos, tus recorridos, tus búsquedas, tu camino, Entonces yo quisiera que de pronto nos cuentes un poco más sobre esto, porque claro, uno diría no es tan científico, pero al final hay una mirada como intencionada sobre lo que planteas. Entonces no sé si quieres profundizar un poquito sobre esto. Sí, Claudia, también esa parte es muy interesante, porque mira qué ha pasado, digamos, en mi experiencia investigativa hasta ahora. Resulta que yo llego a un tema de investigación, no sentado aquí en el escritorio tratando de inventarme algún tema que pueda ser sugerente en términos académicos y científicos. No, realmente mis proyectos de investigación podría decir que siempre han partido inicialmente de una vivencia personal. Es decir, bueno, ustedes, bueno, yo no sé si eres antropóloga tú, Claudia. Exacto. Antropóloga. Entiendo que una de las normas de la antropología es no meterse tanto que se pierda la objetividad, ¿no? Que cuando el antropólogo leía por ahí en alguna oportunidad, se va a las comunidades indígenas, tendría que mantener una cierta distancia, por lo menos dicen algunos, para no volverse indígena, digamos, de cierta manera. Y entonces, quizás, bueno, pero en mi caso sí me gusta meterme hasta el fondo, conocer con la experiencia práctica del fenómeno problemático que estoy interesado en indagar.
conversar con la gente, irme a recorrer el territorio acompañado de las personas, entender sus preocupaciones, sus dinámicas, y es a partir de ahí que yo digo, creo que aquí hay un proyecto de investigación, no al contrario, digamos, no empiezo a pensar teóricamente un problema para luego ver cómo lo practico o lo ejecuto. Entonces, de cierta manera, digamos, hay un asunto, digamos, en estos procesos, y es que uno emprende como unos viajes. Últimamente he estado muy interesado en esa idea del viaje, porque a partir del viaje es que, por ejemplo, Goethe escribe uno de los libros más maravillosos sobre Europa, ¿cierto? En unos recorridos que hace observando las distintas ciudades que quería conocer. A partir del viaje es que von Humboldt escribe toda su obra, ¿cierto? Y incluso lo hace 10 años después de que había hecho el viaje, decide hacer una racionalización de su experiencia y escribir una serie de textos sobre eso. Tenía por aquí un libro que tengo pendiente por leer de José Saramago cuando decide viajar por Lisboa y escribir sobre Portugal. Realmente se llama El viaje a Portugal. Entonces, de cierta manera, todos hacemos un viaje, bien sea por la ciudad cotidiana o bien sea a través de distancias más largas. Entonces, esos viajes, en el caso particular mío, nunca busco hacerlos como turista, insisto, sino ya con una información previa que me permita buscar algo, ¿cierto? No simplemente ir a ver qué me encuentro, aunque la sorpresa también genera retos interesantes, ¿verdad? Pero siempre al menos con una idea básica de qué es lo que quiero encontrar, qué quiero buscar. Me he documentado y por eso no es simplemente una mirada subjetiva, que también podría ser valiosa acerca de qué interpreto en un viaje libre, sino que siempre hay esa doble relación entre lo concebido y lo percibido también, en función de las prácticas que pueda encontrar en ese lugar. Creo que se hace más productiva la idea y por eso es que facilita luego empezar a escribir. Inventarnos que mis percepciones sobre lo que encontré, sino que puedo empezar más bien a racionalizar una experiencia que ya tenía medianamente pensada y que con la mirada en el territorio se nos pueden abrir múltiples sorpresas y de hecho siempre se abren. Por ejemplo, yo he ido muchas veces a México y quiero volver otras muchas tantas porque me parece maravilloso ese país, y compartimos con Valentina esa idea y siempre descubro algo. Un artículo que publiqué en el libro que se llama Tepito surgió justamente así. Siempre me decían, no vaya a Tepito, eso es peligroso, allá se puede perder y nunca volver, y que es el gran mercado informal de la ciudad, heredero del mercado de los tianguis mesoamericanos, y yo decía, yo tengo que ir. Y de pronto fui a México y apareció un chico que decía, yo vivo y trabajo en Tepito. Y yo, pues yo quiero que usted me lleve a Tepito y me meta por los inframundos de ese territorio. Y fue fantástico, misterioso, alucinante, lleno de miedos también, porque el chico también nos decía, no se separen de mí, ustedes tienen que estar a mi lado, porque si no llega Julanito Peranito y no sabemos qué pueda pasar. Entonces fue una experiencia maravillosa que no la tenía prevista, siempre estaba en mi memoria, que yo quería conocerla, pero nunca encontraba
la manera de hacerlo y de pronto aparece este personaje y digo, es el momento, ya, cambio de planes, me meto a Tepito y trato de vivir la experiencia más maravillosa que he tenido en mucho tiempo. Entonces, así digamos que he ido construyendo estas crónicas urbanas, digamos, y que justificaron para mí la necesidad de publicar este libro. Genial. No, yo solamente hacer la aclaración que los antropólogos hacemos una inmersión completa, es decir, no, Ajá. nuestras discusiones con respecto a objetividad, subjetividad han sido, digamos, bastante replanteadas también a lo largo de las metodologías, digamos, que utilizamos, pero también habría que decir que el hecho de, digamos, no sé, de meterse de fondo en París, pues no nos va a hacer parisinos, Sí. digamos, como por azar, ¿cierto? Entonces, claro, uno hace muchas aproximaciones, pero no necesariamente, digamos, y es lo que creo que también marca este interés, y es que decía también Andrés, y es que cada vez que uno vuelve incluso a muchos de estos lugares que cree conocer, incluso donde uno habita regularmente, pues todavía falta mucho más, ¿cierto? Siempre se puede, digamos, ir un poco más allá, entonces es muy interesante. Yo veía que en el chat teníamos un comentario de Edith que felicitaba al expositor y que había leído ese primer párrafo del texto que compartimos de la introducción al libro, que quería felicitarte y agradecerte, y no sé si Edith tú quieras hacer algún comentario o abrir tu micrófono. ¿Estás por allí? Bueno, buenos días. De nuevo, muchas gracias. Bueno, yo pues aterricé como en estas disciplinas del urbanismo, de también por otra parte la antropología y todas las disciplinas, digamos, de la red antropourbana y de los invitados que han tenido, pero yo vengo de otro campito, de otros campos disciplinares, entonces he aprendido muchísimo y precisamente decidí me invitaron a un evento en la Escuela de Filosofía y decidí hablar de un tema que tiene que ver con mi visita a una facultad de urbanismo, arquitectura y geografía, que es una visita que hice el año pasado para un evento. Entonces, todas estas experiencias han sido para mí un aprendizaje y también tengo unas dudas, unos cuestionamientos como los que leo al principio de la introducción mencionada, lo cual pues no alcancé a seguir leyendo porque fue unos segundos antes de ingresar a esta reunión, pero los voy a seguir leyendo el material que nos han compartido. Entonces, para mí es como desde el tema de la naturaleza y el reconocimiento de la naturaleza, que fue el tema de mi tesis doctoral que sustenté y finalizó, digamos, o sea, aprobé y sustenté el día en agosto. Por este tema de la naturaleza entré a los temas del territorio y así entré a los temas del territorio, de la ciudad y de la, como decía, geografía, arquitectura, urbanismo, que son tres disciplinas distintas, pero que digamos tienen algo en común. Entonces, de la naturaleza hasta el territorio he buscado todas como esas conexiones, esa interdisciplinariedad, y por eso me parece muy enriquecedor este tema de hoy. Muchísimas gracias. Es a ti, Edith, que siempre te conectas con nosotros. Dale, Luis Fernando. No, ¿y qué profesión tiene Edith de base? Bueno, yo soy abogada y filósofa, que ya de por sí implica dos distinciones. Entonces yo pertenezco a las ciencias sociales y humanas, pero de la filosofía y el derecho. Sí, qué interesante. Muy interesante. Sí, no, de acuerdo. Ahí hay, por lo que veo, digamos, algo que te alcanzó a llamar la atención quizás, porque yo en ese primer capítulo trabajo el tema de la relación sociedad-espacio-naturaleza y cuestiono, por supuesto, algunas de las concepciones disciplinares que siempre, pues obviamente por ser disciplinares, nos obligan a tener una mirada unidimensional sobre cada uno de estos temas, ¿no? Entonces el sociólogo pues mira solamente las relaciones sociales, productivas,
pero ve el espacio simplemente quizás como una plataforma donde se desarrollan cosas, o por lo menos algunas tendencias de la sociología. Quien probablemente estudie la naturaleza, entonces quizás la vea desde la perspectiva ecológica, biológica y demás, pero nunca, o algunas tendencias, insisto, no se acercan a mirar, por ejemplo, la relación que puede establecer la sociedad con la naturaleza, y de hecho lo hace con mucha profundidad, a veces en relaciones conflictivas, otras menos conflictivas, y así sucesivamente. Y nosotros como arquitectos tendemos también a desarrollar una mirada física sobre el espacio, sin ocuparnos suficiente y ampliamente sobre cómo habitamos el espacio y cómo establecemos unas relaciones y cómo el espacio nos transforma, incluso desde el punto de vista de nuestros comportamientos. Entonces, ¿qué tal si abandonamos esas miradas disciplinares y empezamos a hacer más diálogos interdisciplinares, transdisciplinares, que nos permitan ampliar nuestras miradas sobre cada uno de estos aspectos? Cómo espacializamos la sociedad, cómo socializamos la naturaleza, cómo hacemos del espacio una mirada más social y más natural también. Es para mí como el reto que deberíamos hacer, y algo de eso, digamos, que trabajé en el libro y sigo trabajando como en esa búsqueda de miradas más complejas, que nos hablen de territorio, que nos hablen de una combinación más sinergética de miradas que enriquezcan finalmente esas concepciones iniciales que tenemos sobre cada uno de estos temas desde el punto de vista disciplinar. Y me alegra mucho que como abogada, como filósofa, ahora estés incursionando en los temas de la naturaleza, por ejemplo, que creo que son fascinantes sin duda alguna. No sé, Valentina, si tú quieras, pues porque pasamos un poco a Edith, pero habían algunos temas, yo no sé si querías también complementar algo mientras esperamos si alguien tiene alguna última pregunta. Es que yo escribí ahí, gracias Clau, un comentario como en el chat, un poco aludiendo, me acuerdo mucho que justamente en conversaciones con un amigo antropólogo, él me decía, de todas maneras, acuérdate que como canta Edson Belandia, una cosa es el indio y otra cosa es la antropología, ¿cierto? Yo creo que hay unas lógicas que lo invitan a uno como a entender, ¿cierto?, cómo se ha revaluado, pues, digamos, esas formas de cercanía en los saberes. Yo he escuchado ahorita cuando ustedes hablaban de la antropología y creo que es justamente eso que, digamos, a lo que alude Luis, y es que nuestras disciplinas o esa mirada, pues, disciplinada de que las cosas están acá en una casilla, ¿cierto?, como que los bordes realmente no permean, no interlocutan. Yo creo que hace mucho tiempo, aunque creo que todavía hay grandes defensores, pues, de esas miradas unidisciplinares, que si usted se preocupa mucho por quienes habitan, parece estar perdiendo de foco el gran problema de la arquitectura, que es como el espacio, y uno dice, bueno, es como esa cosa que está por aquí, que se vuelve absolutamente inasible si yo no me ocupo de quienes la habitan, cómo la habitan, para qué la habitan, qué sentido carga digamos, esas formas de la habitar. Entonces, tal vez uno se va dando cuenta, como en el ejercicio de la vida misma y de tratar de entender un poco como eso en lo que uno le ha puesto foco. Por ejemplo, pues en este caso Luis y yo, que somos coincidentes como arquitectos, que es imposible tratar de entender lo fino que hila, lo fino que entreteje, si vos no abrís el espectro para comprender. Entonces, ya mucho como el habitante reside, como el antropólogo la ve, como el sociólogo urbano, como el filósofo, como quienes están ocupados de las ecologías o de las ecosofías, hoy en día comprenden esa dimensión. Tal vez incluso
yo pienso muchas veces desde también este lugar que ocupamos en nuestras instituciones, es como hasta cuándo vamos, por ejemplo, nosotros como en el escenario de la universidad, mantener como esas formaciones largas, extensas, hiperdisciplinadas, esperando que usted después como que salga y mire a ver cómo se interconecta con otras formas de saber. Yo creo pues que también mucho de las dificultades que estamos atravesando en las universidades hoy en día es habernos hiperespecializado y haber dejado tantos relatos pues como en unas soledades que el mundo le dice a uno, no, pues es que el mundo no funciona en esas soledades o no funciona en esos compartimentos estancos, sino que funciona es en una red, es un sistema, vos no puedes entender una cosa sin la otra. Y tal vez por eso hemos apreciado tanto este espacio, ¿cierto? Porque uno va encontrando realmente como esas conversaciones interlocutadas que finalmente los llevan a cuestionar ese oficio. Yo creo que finalmente lo que vamos encontrando es oficios, pero nuestros saberes disciplinados y ahora, afortunadamente pues o creemos nosotros, yo pues que he compartido tanto con el profesor, digamos, en el taller de arquitectura, pero Luis, digamos, desde sus miradas en sus cátedras de urbanismo, lo hemos hablado muchas veces desde las cátedras que, por ejemplo, yo imparto en historia, pero creo que estos son los caminos que conducen finalmente como a superar esa mirada hiperdisciplinada que creo que ya nos ha hecho mucha mella. Gracias, Valentina. Pues tenemos aquí como una pregunta de Juan Pablo Fiesco. No sé si Juan Pablo quieras abrir tu micrófono y hacernos la pregunta. Buenos días. Hola, ¿sí? Luego afecta la voz. Uy, ¿Quieres que yo lea la pregunta? pues, si me O pueden escuchar así, pues sí, 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 ¿se escucha te bien? escuchamos? Sí, sí, te dale. escucho. Ah, bueno. Sí, pues primero, como ya lo han venido diciendo, agradecer a Luis por el libro que hace, porque el libro logra recoger varias cosas que generalmente se quedan afuera, en la experiencia académica y política, porque muchas veces desde la política y la administración pública se piensa una ciudad en particular que muchas veces no se corresponde con la idea y práctica que tienen los ciudadanos, ¿no? Me Ujú. pregunto iba por ahí porque como estamos en época de elecciones, pues es imposible no pensarse en cuál es la relación que tiene la representación del espacio y el espacio representado. Mm. Entonces quería preguntarte, en la experiencia práctica que tú tuviste, observando, caminando las ciudades, ¿qué podrías decir de cuando uno va, ¿no? y ve el mitin político, ¿cierto? O el discurso político ahí? Que lo que está haciendo es básicamente dar una idea de qué es lo que debería ser la ciudad, claro, ¿no? Da esa idea y esa idea se encuentra con el espacio representado que ya tienen los ciudadanos, que pueden ser los que están en el mitin, pero también pueden ser los que van pasando. Yo lo que quería preguntar, no además de decir eso, o sea, cuál es la relación entre aquello, es la relación que se concreta en el voto, porque lo que yo veo Sí. con el voto en parte es como una forma de reconocer que esa representación del espacio tiene un valor particular y un valor similar al espacio representado que ha venido construyendo un ciudadano en su experiencia concreta, ¿sí? No sé si me hago entender, pero Sí. es como esa relación, ¿no? Como esa validación que le da el Mm. voto a esa representación propuesta. Claro. Bueno, no, esa es una pregunta súper interesante y me picas mucho la lengua, sobre todo a la hora de hablar de política, porque es un tema que me llama mucho la atención. Pero, pero es cierto, es decir, una parte del ejercicio que hice de publicar en las columnas de opinión del diario local estaba precisamente justamente en la idea de cómo contribuir a la generación de conciencia política en el sentido más universal y griego del tema, de tal manera que, porque creo que muchos ciudadanos en el sentido político del tema no saben qué es la ciudad. Y ese es un gran problema y por eso probablemente
toman malas decisiones políticas cuando eligen, ¿cierto? Porque, bueno, mi opinión personal es que por lo menos en Colombia todavía nos hace falta unas muy buenas reformas en términos electorales para que realmente la ciudadanía como tal pueda expresarse en votos, sobre todo con el conocimiento de causa de lo que eso implica. Creo que, por ejemplo, muchos candidatos ahora que quieren ser alcaldes de una ciudad no tienen proyecto de ciudad, y esa es una tragedia, diría yo, que se está viendo en términos electorales. Ya en nuestro país los alcaldes son más representantes de empresas, más representantes de intereses privados que quieren llegar al poder para favorecer intereses privados y demás. Y la ciudad como proyecto público colectivo realmente no les interesa. Y justamente en esa idea de yo detectar, digamos, esa problemática y en esa obsesión de experimentar, digamos, cuando me meto a estudiar estos temas, es que de pronto dije, oiga, yo quiero experimentar eso de ser candidato a un cargo de elección popular como puede ser la alcaldía de mi ciudad, porque sentía esa enorme frustración de no encontrar un proyecto de ciudad entre los candidatos, y luego cuando ejercen su mandato, pues toman las decisiones más torpes y muchas veces ni siquiera son capaces de asesorarse técnicamente de gente que experta en estos temas. Entonces dije, pues si eso no es posible, entonces yo voy a ver qué pasa si logro meterme en el debate político. Fracasé como tantos fracasos que tengo, pero fue una experiencia maravillosa realmente desde el punto de vista, si lo miramos ya con distancia, era cómo alguien puede reclamar el voto ciudadano hablando de un proyecto de ciudad. Y me parece que en ese sentido se logró avanzar también mucho en esos que sigo teniendo en mi ciudad, en esta ciudad de Manizales, con la que he vivido los últimos 20 años. Sigue siendo para mí una enorme frustración porque nunca encuentro realmente hasta ahora un candidato que diga, mire, yo quiero desarrollar un proyecto de ciudad. Y peor aún, se siente que no es necesario hacerlo, que basta con promover pues ciertos negocios inmobiliarios, con favorecer a tales o cuales empresarios de la construcción o del mercado del inmobiliario y demás, y creen que con eso están haciendo ciudad, y resulta que, en mi opinión, realmente están haciendo anticiudad, un concepto que le escuché originalmente a Manuel Castells, luego Jordi Borja en Barcelona también lo desarrolla, ese concepto de anticiudad. Finalmente lo habla mucho Zygmunt Bauman, también alcanza a recogerlo porque dice, hombre, ya la ciudad no invita, digamos, a su disfrute. La ciudad se está convirtiendo en un lugar de rechazo, digamos, del ciudadano, y por eso cada vez la gente disfruta menos la calle, la plaza, y se inmiscuye, digamos, más en la ciudad desde la perspectiva de las redes sociales, ¿no? Entonces se habla mucho de qué nos está pasando, que estamos perdiendo la ciudad y que estamos construyendo lo contrario a una ciudad, ¿cierto? Muy en esa perspectiva del mercado que es el que está tomando las principales decisiones, y no ese espíritu colectivo de construir ambientes, territorios que nos unan en el espacio público, en la deliberación, en el encuentro, digamos, colectivo, ¿no? Cada vez
cada vez somos más individualistas en la manera de habitar y de vivir la ciudad, y cada vez la necesitamos menos en función también de la manera como estamos usando las redes sociales, ¿no? Entonces sí hay un debate ahí muy interesante que por cierto, digamos que alcanzo medio, porque ¿qué fue lo que representó este levantamiento social del año 2021 tal vez, en todo el país, ¿cierto? Si no fue, en mi opinión, un deseo gigante por volver a conquistar la ciudad. Cuando la gente salió a las calles a tomarse los muros, a derrumbar símbolos que no los representan, y a tratar de construir otros símbolos, ¿no fue eso, más allá de ese debate absurdo entre si son terroristas o no son terroristas, no era la idea de volver a revivir una idea de ciudad para todos? Creo que en últimas, para mí, lo que eso representó, ese estallido social, fue: queremos volver a conectarnos con la ciudad, que nos excluye, ¿cierto? La ciudad nos excluye, nos divide, nos reprime, no nos reconoce, ni reconoce nuestras nuevas formas de habitar, y ahí hay una deuda todavía pendiente en términos del ordenamiento territorial, justamente, que no es un tema tecnocrático, es un tema de la ciudad vivida y percibida que no estamos reconociendo suficientemente como fenómeno. Y me parece ahí que todavía hay mucho por analizar y explorar acerca de lo que significó ese estallido social y cómo incluso puede volver a suceder, porque no hemos tomado las medidas suficientes para mitigar, digamos, ese estallido, las causas de esos estallidos, y creo que ahí hay todo un ambiente interesante por resolver. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Fernando por su intervención. No sé si haya alguna última pregunta, y si no, pues podríamos hacer ya como un comentario de cierre, digamos, de esta sesión. No sé si Valentina también quieres decir algo. No sé si realmente haya alguien más que quiera hacer una última pregunta o un comentario. Felipe, creo, Claudio escribió ahí en el chat. Quisiera hacer otra pregunta, si es que se puede, si no ya lo dejamos Sí, para otra ocasión. adelante, Felipe. Yo tengo como inquietud que cuando uno trata de analizar o comprender Rolando. Okay. un espacio, uno lo capta a través de fotografías, lo trata a través de descripciones que se quedan así estáticas en el tiempo, guardados en el baúl, y que uno los va sacando para su comprensión de esta realidad de acuerdo a cómo uno piensa que puede mostrar ese espacio. Pero ¿cómo darle a nuestros trabajos ese movimiento, esa dinámica que nos dé tendencias, que nos dé caminos por recorrer, que nos dé perspectiva de futuro? Esa es una preocupación que tengo como analista social. Gracias. Sí. Bueno, difícil de responder porque sí, las fotografías representan un poco eso, ¿no? Como ese primer encuadre muy interesante que uno tiene sobre una realidad. Y uno llega, generalmente las guarda, ahora que ya no hay fotografías impresas, sino todas digitales, uno termina guardando y acumulando una serie de fotografías. Pero justamente lo que a mí me pasó fue que desempolvé esas fotografías y dije, aquí hay historias por contar, aquí hay vivencias que la fotografía misma, por ser un instante vivido y congelado en el tiempo, no cuentas por sí sola. Pero si la fotografía se vuelve ese instrumento complementario de un relato,
creo que se vuelve algo muy potente. Incluso también he experimentado un poco la idea del dibujo, ¿no? Esa obsesión que tenemos también por tratar de hacer nuestro propio encuadre a través de un dibujo. Cada vez me está llamando más la atención, porque igual, acompañado de un relato vivencial, se vuelve algo muy, muy poderoso, ¿verdad? Incluso en mi cuenta de Instagram he estado tratando de hacer eso a través de relatos muy cortos y muy vivenciales que combinan fotografías y dibujos con textos casi que a veces reales, a veces hipotéticos, que nos llevan a tener como esa mirada que nos plantea precisamente se me olvidó, el italiano que escribe sobre tantas ciudades, Italo Calvino. Italo Calvino, que nos permite tantas visiones como quisiéramos, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la predisposición a la sensibilidad, abrirnos en una idea más sensible, menos técnica, porque esa siempre nos va a limitar bastante en nuestras posibilidades de creativas. En cambio, si nos dejamos permear más por el lenguaje sensible, de lo vivido y lo percibido, creo que vamos a tener más posibilidades de escribir algo que conmueva, ¿cierto? Y que pueda ser interesante para otros, que eso también es muy interesante, muy pertinente en mi opinión, ¿no? Pero sí, creo que esa sería como la posibilidad de respuesta que tendría así en lo inmediato. Gracias, Luis Fernando. Bueno, tenemos a Rolando, que también quería hacer unas preguntas, entonces ya con las preguntas de Rolando serían las últimas de esta sesión. Adelante, Rolando. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias al expositor. Mi pregunta voy a hacerla como muy directa para terminar a tiempo. Se relaciona con la cuestión de la intencionalidad política que hay detrás del trabajo, ¿no? Independientemente de que seamos conscientes, todo trabajo, incluso científico, toda obra tiene una intencionalidad política y una posición que nos habla del autor o de la autora, ¿no? Es decir, los autores deciden qué tema, qué aspectos de la realidad destacar, y eso creo que es inherente a todas las disciplinas, ¿no?, científicas, y a todo el quehacer, incluso en el arte, ¿no? En este sentido, me parece que únicamente le quería preguntar a Luis si él es consciente de la intencionalidad política que refleja su trabajo al hablar sobre las ciudades, teniendo en cuenta que incluso su bibliografía de base, como Lefebvre y Walter Benjamin, son muy críticos de un sistema capitalista que se expresa en las ciudades, que se vive en las ciudades. Esa es una pregunta. Y la segunda está vinculada a este concepto que no había escuchado, pero que me parece muy importante, sobre todo porque yo trabajo la cuestión de una perspectiva crítica de la transición energética y todo este discurso de lo verde. Y él habló del concepto de gentrificación verde. No sé si en la ciudad de Manizales, pero me gustaría nada más escuchar rápidamente si se tratan de proyectos que se proponen por parte de la administración pública o son proyectos de áreas verdes con capital privado. Muchas gracias por el trabajo. Muy interesante. Gracias, Rolando. Sí, mira, este libro es sin duda alguna un producto de mis desesperos políticos, de cierta manera. Y más que de mis desesperos, lo digo expresamente en la introducción,
de mis derrotas. Y yo creo que qué bueno que convertamos la derrota no en esa sin salida de lo que representa una derrota política como urbanista, porque yo creo que los urbanistas somos políticos en el buen sentido de la palabra, porque tenemos que estar tomando decisiones que afectan a las personas. Y yo de cierta manera me cansé, en el buen sentido, de participar como ese político que quiere transformar la ciudad a través de proyectos de consultoría que las administraciones municipales o departamentales nos contratan, y uno los hace con tal entusiasmo y con tal esperanza de que en efecto esas consultorías puedan cambiar vidas en la ciudad, en el territorio, y de pronto encontrarse que no, que ese gobernante que tiene ese poder real de cambiar esas vidas a través de estas consultorías, recogen esa consultoría y dicen, no me interesa, voy a hacer otra cosa, porque no legitimó de cierta manera una visión que probablemente él tenía, un imaginario que probablemente él tenía acerca de cómo solucionar un problema. Y resulta que cuando hacemos esos estudios técnicos con todas las soportes, pues nos dicen que no, que el camino no es por ahí, sino que es por otro lado. Y cuando entonces el consultor contradice esas decisiones, pues el político dice, no me sirve, hasta luego. Entonces genera una frustración muy grande, y yo decidí conscientemente no volver a participar en ese tipo de consultorías, porque me parecían las cosas más inútiles y el desgaste más tremendo de parte mía, y la frustración más grande para eso. Entonces, este libro, justamente en la portada del libro digo, este libro surge de mis derrotas académicas y profesionales de las dos últimas décadas. He sufrido derrotas como asesor de proyectos urbanos de planeación y gestión. He promovido infructuosamente nuevas utopías socioespaciales orientadas a construir ciudades y territorios inclusivos, en armonía con la naturaleza y orientados a mejorar la calidad de vida de la gente. He salido a las calles para defender la movilidad sostenible, la protección de los ecosistemas, el derecho a la ciudad y a espacios públicos dignos. Y ahí sigo desarrollando esa idea, pero en últimas he sido derrotado en todo eso. Entonces, el libro es como ese ejercicio de liberación que yo hago en torno, y de burla positiva, digamos, si se quiere, en torno a todas esas derrotas. Y digo, bueno, pues aquí les dejo una memoria que a alguien le interesará sobre distintos temas de ciudad, sobre distintas polémicas sobre la ciudad, y ahí les dejo, ¿cierto? Como para ver si esto puede cambiarle a alguien una visión, digamos, más ético-política sobre la ciudad. Y realmente en eso tienes toda la razón. Este es un desahogo político, espacial, digamos, como para darme luego la licencia de decir, bueno, voy a volver a hacer un nuevo intento por construir otras miradas de aproximación sobre los temas urbanos. Vamos a ver qué sale. Todavía no sé, porque todavía estoy haciendo la racionalización de esta experiencia, y ya estoy empezando a encontrar otras miradas, pero todavía tengo que explorarlas antes de comentarlas pues más en profundidad. Pero sí, es eso. Y la segunda pregunta que hacías era se me olvidó, sobre la gentrificación verde. Sí, sobre el tema de la gentrificación verde. Es un concepto nuevo que me encontré por allí y me pareció súper interesante. Lo han estado trabajando autores norteamericanos,
y me parece que viene muy bien como para tratar de entender o de ampliar el concepto de la gentrificación y cómo la idea de la naturaleza también empieza a ser desarrollado o a ser incorporado, digamos, a esa concepción de gentrificación, cuando nos dicen que ahora, digamos, es necesario sacar población de un lugar porque está en condición de riesgo. Y uno dice, pues sí, es una motivación perfectamente loable, o por un tsunami, ¿cierto? También es un argumento importante, pero resulta que al final de todo eso, lo que había era una decisión política de expulsión de población y de reapropiación de esos espacios por otros actores de mayor poder económico. Entonces la naturaleza se politiza y adquiere esa idea que los académicos, pues creo que como desde el año 2010 en adelante han venido trabajando en ese concepto de gentrificación verde que vale la pena estudiarlo y hacerle como el seguimiento a esa visión. A mí me pareció interesante y la trabajé en alguno de los textos acá planteados. Gracias, Luis Fernando, y gracias a Rolando. Pues hay una pregunta en el chat, pero pues lamentablemente creo que ya no tendremos tiempo para resolverla del Lenovo. ¿Cómo los investigadores entienden la ciudad latinoamericana hoy? ¿Cuáles son los retos que la región plantea y cuánto hemos avanzado en su comprensión? De todas maneras, pues efectivamente aquí podríamos seguir, ¿cierto? Muchísimo, como siempre en las conversas, nos quedan muchos temas pendientes porque pues efectivamente son también cuestiones que no podríamos agotar en el tiempo, digamos, que tenemos para desarrollar estos temas, que es también lo que nos motiva a seguir, ¿no? Conversando y haciendo pues más actividades para poder como ampliar, ¿no? Y dar, digamos, un poco más de espacio pues a estas reflexiones, a la difusión de estos trabajos, que como bien dice Luis Fernando, pues esperamos que lleguen a buenas manos, a buenos oídos, ojos y demás, y que puedan efectivamente pues ser inspiradoras también para muchos otros que tienen tal vez preguntas similares o que están también, digamos, intentando avanzar en sus propias propuestas en otros lugares. Me gustaría, ya quisieran ustedes algún comentario de cierre, Luis Fernando y Valentina, antes de que demos ya como un cierre final de esta sesión. No, simplemente agradecerles de verdad por la permanencia en este espacio, por el interés que han demostrado, por la conversa que ustedes mismos han estimulado con su participación activa, de manera que yo quedo muy contento de verdad con este ejercicio y siempre a la orden para lo que se necesite. No, en la misma vía, muchas gracias. Yo creo que son espacios muy abundantes. Yo creo que hay que mantenerlos y creo que hay que provocar justamente que esos momentos en los que uno dice, bueno, conversamos un rato y quedan siempre las voces y la disposición a escuchar. Y yo, es que me da mucha risa cuando, me da mucha risa, lo confieso, cuando Luis dice que sus fracasos... yo creo que una cosa es que yo no creo que haya sido tanto fracaso, pues uno tener, digamos, el eco de un número muy robusto, pues, de votantes que dijo, mira, pues ahí está el profe poniendo voces realmente polifónicas en pro de la ciudad. Es que no votaron 2 o 3, fueron 19.000 personas votando, pues, por el profesor, en una ciudad que se mantiene igual de chiquita como la conocimos cuando éramos chiquitos. Y lo digo es porque creo que realmente poder encontrar otros escenarios de ejercer el rol político en el que yo coincido, todos tenemos un rol político, todos tenemos un rol social, un rol, digamos, humano y, bueno, en gran medida urbano, político, o sea, por eso yo creo que
que entendemos esa lógica de la polis, porque estamos desplegando nuestra humanidad aquí, fundamentalmente pues muchos de nosotros en la urbe, y creo que a eso hay que comprometerse, y yo aprecio mucho el compromiso sentido que ha tenido Luis, que sé lo que le ha costado, que sé que muchas de esas canas se las ha ganado fundamentalmente por esas decididas luchas. Entonces, muchas gracias a Luis y muchas gracias a todos, y por supuesto a Claudia por facilitarnos este espacio. Bueno, pues a ustedes agradecerles muchísimo, pues que sepan que siempre son bienvenidos en los espacios de la red Antropurbana. Muchísimas gracias a Luis Fernando por querer compartir en este espacio su libro. Para nosotros es maravilloso, digamos, difundir también, como decía hace un momento, estos trabajos que se realizan y que creo que son de interés para muchos de los que afortunadamente nos hemos ido encontrando en la red. Agradecerle también muchísimo a Valentina nuevamente por hacer de comentarista. Nos encanta contar con tu participación y acompañamiento, entonces siempre también muy bienvenida tu participación. Pues decirles a todas y todos que en el mes de noviembre tendremos otra conversa con la participación de Lina María Zuluaga. Les estaremos enviando la información pues de la manera más oportuna posible en los próximos días. Entonces, para que estén pues atentos también a seguirnos acompañando en las conversas antropurbanas. Quisiera también agradecer muchísimo a Rolando Magaña y al Piezas Occidente de México, que son quienes nos facilitan la plataforma para esta conexión y este encuentro. Entonces, y a todas las instituciones también que de alguna manera digamos, nos acompañan y nos apoyan a la red Antropurbana. Decirles que les deseo una feliz tarde para todas y todos, y que entonces nos veremos en un próximo encuentro en el mes de noviembre. Entonces, les deseo todo lo mejor, un gran abrazo y hasta pronto. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.